Mis hermanos, muy buenas noches. Les saludo en el amor del Señor, esperando que todos ustedes se encuentren bien. Primeramente, quiero dar gracias al Señor porque Él me ha guardado, me ha cuidado, me ha protegido. He visto su gran amor a favor de mi vida, junto a mis seres queridos. El Señor, en su gran amor y misericordia, Él ha sido con mi vida y me ha cuidado. Ha comenzado otro año y el Señor permanece fiel, aún siendo tan infiel, pero el Señor, su misericordia es tan grande y su amor que nos guarda, nos cuida y nos protege de esta tremenda pandemia en nuestro país mundial. Pero el Señor ha sido con nosotros. Doy gracias a Dios por ello. Toda la honra y la gloria sean para nuestro Señor. Mis hermanos, voy a dar una pequeña reflexión de su palabra. Y su palabra de hoy se encuentra en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, y le vamos a dar lectura del versículo 27 al 32. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice así: Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Y Mateo le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar al justo, sino al pecador al arrepentimiento. Mis hermanos, qué hermosa su palabra, que el Señor la bendiga. ¿Quiénes eran? ¿Quién era Mateo? ¿Qué oficio tenía? Era recaudador de impuestos. Mis hermanos, he sabido que los recaudadores de impuestos eran personas despreciadas por su pueblo, ya que de alguna u otra manera eran traidores de su nación. Ellos no tan solo cobraban impuestos a los que vivían ahí, sino que también eran para quienes se cambiaban de ciudad y transportaban productos. Estos impuestos no solo eran para el César y sus pares, sino que de eso ellos sacaban su ganancia para ellos. Quienes se dedicaban a este oficio eran comparados como asesinos, ladrones, y no podían entrar a la sinagoga. Era prohibido. Mis hermanos, y aquí su palabra dice: después de estas cosas, dice, saliendo y vio un publicano llamado Mateo sentado al banco de los tributos públicos, le dijo: Sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Se levantó inmediatamente y le siguió. Mis hermanos, al Señor no le importó en lo que él trabajaba, sino que lo miró con amor, con compasión, y le dijo: Sígueme. Pero es increíble ver la rapidez con la cual se levantó Mateo, dejando todo, y le siguió, sin importarle que perdería su trabajo de recaudador de impuestos, el cual le daba muchas ganancias. Y en agradecimiento, dice, su palabra dice que le hizo un gran banquete, dice, y Mateo le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Había mucha gente. Él quiso hacerle un banquete al Señor, recibirlo en su casa, atenderlo como el Señor se merecía en esos tiempos cuando Él anduvo en nuestra tierra. Mis hermanos, qué hermoso. Y habían fariseos y escribas, y que decían, y murmuraban porque ellos se juntaban con pecadores y publicanos. Pero más Jesús le tuvo la respuesta precisa y perfecta. Y le dice: yo no he venido a los sanos, sino he venido a los enfermos. El enfermo necesita médico.
Mis hermanos, cuando nosotros estamos enfermos, vamos al médico, porque necesitamos sanar nuestras dolencias. Y si estamos sanos, no tenemos necesidad de ir al médico, ¿cierto? El Señor le dio esa respuesta sabia, hermosa, perfecta y muy sencilla. Y le dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar al justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Mis hermanos, Jesús hizo muchos milagros, sanaba paralíticos, leprosos, ciegos. Mis hermanos, y a Mateo lo miró con amor, con compasión, y le dijo, sígueme, porque el Señor había visto su corazón de él. Pero sin embargo, mis hermanos, los fariseos, los escribas, murmuraban. ¿Por qué? ¿Por qué? Compartía con aquellas personas. Pero el Señor vino a nosotros, a los pecadores, al arrepentimiento, para que nosotros nos podamos arrepentir. Porque Él dio su vida y en el madero de la cruz. Nosotros tenemos que mirar aquel sacrificio que el Señor hizo en el madero de la cruz. Nos salvó, nos redimió, nos limpió. A eso vino el Señor, a que el pecador se arrepienta. Hoy en día, mis hermanos, se está predicando el Evangelio a través de estas plataformas. Quizás muchas veces nosotros íbamos a nuestros templos y nos predicábamos entre nosotros mismos. Y llegábamos a nuestros hogares y ni siquiera nos acordábamos de decir la palabra, estuvo hermosa, estuvo en esto, acá, o sea, el versículo tanto se trató de esto. Ni siquiera compartíamos el mensaje con nuestra familia. Vino esta pandemia, estamos encerrados en nuestros hogares y a través de estas plataformas estamos predicando la palabra del Señor. Ir y predicar el Evangelio a todo el mundo y a toda criatura. El Señor nos manda a que prediquemos el Evangelio. Mis hermanos, y sin importar, nosotros no tenemos que juzgar a nadie, porque el Señor vino a nosotros pecadores. Y el Señor mira el corazón de la persona. Si nosotros nos arrepentimos con un corazón contrito y humillado, el Señor nos perdona, el Señor nos sana, nos levanta. Porque muchas veces nuestros corazones están enfermos, nuestro espíritu está enfermo. Y necesitamos de esa sanidad del Señor, de esa paz bendita. Y de arrepentirnos ante las plantas del Señor. Mis hermanos, este mensaje es hermoso, porque Mateo no le importó nada, mis hermanos, nada. Y él era un hombre muy rico, él tenía mucho dinero, pero sin embargo dejó todo, y siguió a Jesús. Y hizo un gran banquete en su casa, sin importarle el que dirán sus amistades, sus colegas, nada. Porque él a lo mejor quería que todos escucharan al Señor, lo recibieran en su corazón, como él lo había hecho. Que todos le siguieran. Y hoy en día el Señor nos está hablando a nosotros. Hoy día el Señor me está diciendo a mí y a usted, sígueme, sígueme. Porque nosotros tenemos esa paz bendita en nuestros corazones, si realmente hay un arrepentimiento en nuestros corazones y seguimos al Señor. Seguimos ese camino angosto, ese camino que un día el Señor nos trazó. Mis hermanos, correr la carrera para llegar a la meta y obtener la corona. Pero para eso tenemos que ser fieles. Tenemos que servir al Señor con un corazón limpio. Por eso el Señor hoy en día nos está llamando
a que nos arrepentamos, a que le sigamos, a que le busquemos, que no perdamos el tiempo. Hoy en día tenemos la facilidad, mis hermanos, estamos en nuestros hogares. Qué mejor predicando a través de estas plataformas. Que el Señor bendiga estas plataformas, la cual se está predicando su palabra bendita. Mis hermanos, hoy en día el Señor nos llama a que le sigamos, que le conozcamos cada vez más. A través de su palabra podemos irlo conociendo. Qué hermosa su palabra, al ver que este hombre, sin importarle nada, le siguió a Jesús. Y Jesús lo miró con amor, con compasión, sin importarle que era un recaudador, un hombre despreciado, un hombre que nadie lo quería. Él no tenía entrada en las sinagogas por su oficio, por su trabajo que él tenía. Pero sin embargo a Jesús no le importó nada. Solo le dijo, sígueme. Y hoy en día a lo mejor nosotros nos cuestionamos, es que soy una pecadora, es que miramos nuestro pasado oscuro, muchas veces pasados turbios, muchas veces pasados que a lo mejor los avergüenza, pero al Señor no le importa eso. El Señor hoy día quiere que nosotros le sigamos. Él perdonó todos nuestros pecados un día allí en el madero de la cruz. Perdonó mi pecado y su pecado. Vino a nuestro encuentro sin importarle nuestra condición de vida. El Señor, si hoy día tú estás en tu casa cuestionándote, anda a las plantas del Señor y el Señor te va a ayudar, el Señor te va a levantar, porque a Él no le importa la condición de vida que tú lleves, sino le importa tu corazón y la decisión que tú tomes en tu vida, el arrepentimiento. Doblar tus rodillas y decir, Señor, me arrepiento, quiero seguirte, quiero buscarte. Y el Señor te bendecirá, te levantará y te fortalecerá. Mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra primeramente en mi corazón y en sus corazones. Que le podamos mirar solamente al Señor y seguirle, buscarle. Estamos en los últimos tiempos a lo mejor, pasando esta pandemia tan difícil. Cada día tenemos que buscar al Señor. Cada día a través de su palabra conocerle más y más. Mis hermanos, esta ha sido su palabra, esta pequeña reflexión. Que el Señor bendiga su palabra en cada corazón. Los voy a invitar a orar. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro, Señor, he dado una reflexión de tu palabra. Dios santo, que verdaderamente pueda haber en nuestros corazones un arrepentimiento, que podamos buscarte, porque hoy en día tú nos estás llamando a seguirte, Señor. Un día tú pagaste allí nuestros muchos pecados en el madero de la cruz. Nos limpiaste, nos salvaste, Señor, nos redimiste. Dios mío, te ruego en esta hora que tu Espíritu Santo sea con cada corazón que escuchará este mensaje. Señor, que verdaderamente podamos seguirte con un corazón contrito y humillado ante tu presencia. Dios santo, te damos la gracia por tu infinito amor y misericordia que usted tiene a favor de nuestras vidas. Nos ha guardado, cuidado, protegido, Señor, de esta pandemia tan grande que está azotando a nuestro país y al mundo entero. Dios mío, te ruego paz, Señor, en aquellos corazones que han perdido seres queridos con esta pandemia. Dios mío, inúndalos de paz y aquel que no te conoce te pueda conocer y te pueda seguir, Señor. Porque hoy en día tú nos invitas a que te sigamos,
Que no miremos nuestra condición de vida, sino te miremos solamente a ti, porque a ti no te importa, Señor, la condición en la cual estemos, si no te importa nuestros corazones y el arrepentimiento que hay en nosotros. Señor, te ruego que bendiga nuestro país, levántalo, perdónanos, Señor. Seas tomando el control, Dios mío, del gobierno, el área de salud, Señor. Te ruego que tengas misericordia, que lo mires con piedad y misericordia y amor, Señor, a nuestro país. Bendice nuestra familia, cuida, guárdalas, protégeles. Mis hermanos en la fe, mis pastores, Señor. Te ruego por todo aquello. Señor, gracias por todo. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Dios mío. Señor, todo esto lo dejo ante tus plantas y te lo ruego en el nombre de nuestro único, amado y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les deseo que este año sea nuevo, sea tomado de la mano del Señor. Y aquel que no conoce al Señor, aunque no lo ha recibido en su corazón, lo pueda hacer. Lo puede hacer hoy, porque mañana puede ser tarde. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches.